Aquí lo tenemos. Voy a poner esta foto, que no sé si la habíais visto. El famoso Dmitry Utkin. Pues, ¿quién es este señor? Dmitry Utkin nació en 1970 en la ciudad industrial de Asbest, en la región de los Urales. Cuando era niño, Utkin y su madre se mudaron al pueblo de Smoline, en el centro de Ucrania. O sea que pasó su infancia en Ucrania. Después de graduarse en la escuela secundaria, ingresó en la Academia Militar de San Petersburgo, entonces Leningrado, donde fue reclutado para las fuerzas especiales de la inteligencia militar rusa, conocidas como el GRU, que disfrutaba, que vivía la vida militar. No sé si habéis conocido personas, yo sí que he conocido personas que no saben vivir de otra forma, si no es como se vive la vida militar. Pues parece que Dmitry Utkin era uno de estos. Estaba enamorado de la estética y la ideología de la Alemania nacionalsocialista, ya lo sabéis, han aparecido fotografías de él mostrando tatuajes en el pecho y los hombros. Las tengo por aquí, pero no las voy a enseñar porque no quiero que YouTube me fastidie el directo, ¿vale? Pero ya habéis visto las famosas fotos con los tatuajes en el pecho y en los hombros. La tengo aquí, pero no la quiero enseñar. Su apodo era Wagner. Así que ya entendéis un poco por dónde viene el tema del nombre de la empresa Wagner. O sea, más bien fue él quien se lo puso, no Prigozhin. El compositor, ya lo sabéis, del siglo XIX y favorito del pintor austriaco del bigote. También esto es curioso, lo que he encontrado es que practicaba el paganismo eslavo, llamado Rodnoveri. Yo esto no lo sabía. No lo conocía. No sabía que ahora en el siglo XXI se pudiera practicar el paganismo eslavo. Pues sí, parece ser que se practica y se llama Rodnoveri. Es muy curioso. Si buscáis información, yo ayer lo miré, estuve mirando un poco por encima, es bastante curioso. Hay muy pocas fotografías de este sujeto, ya lo sabéis. Ha sido descrito como la mano derecha de Prigozhin y supuestamente jugó un papel clave en la fundación del grupo Wagner. Descubierto por el sitio web de investigación Bellingcat, que os lo recomiendo, que informó que Utkin sirvió en el GRU, la División de Inteligencia Militar de Rusia, de 1988 a 2008. Su participación en operaciones de combate le llevó a recibir premios, condecoraciones y reconocimiento del gobierno ruso. Una persona, ya os digo, que habría que definirla completamente como militar. Al parecer, Utkin era muy habilidoso con el armamento. Curioso porque Utkin ha sido ampliamente presentado como el testaferro y director de la PMC, de la Private Military Company de Wagner. Hay abundantes datos que sugieren que su papel era más bien el de comandante de campo, más que de testaferro director. Yo creo que debían tener los dos papeles. En el portal este Bellingcat, Utkin no estaba en el asiento de conductor en la formación de Wagner, sino que fue utilizado como testaferro y señuelo negable para enmascarar la participación del gobierno ruso. Bueno, como os he comentado, Utkin prestó servicio en la inteligencia militar, el GRU, donde ascendió a teniente coronel, un dato importante. O sea, ascendió bastante y estuvo destinado 2 veces en Chechenia. Por cierto, es el de la imagen el que tiene aquí el casco de color claro. Aquí tenéis otra de sus imágenes. Aquí también se le ve. A principio de la década del 2000 sirvió durante 10 años como comandante de la segunda brigada Spetsnaz del GRU en la frontera con Estonia, antes de retirarse del ejército en 2012. También fue comandante de la 700 Unidad de Fuerzas Especiales de la segunda brigada separada de Fuerzas Especiales del Ministerio de Defensa. Utkin se convirtió en un mercenario a sueldo después de dejar la inteligencia militar y ganó influencia en Wagner cuando el grupo luchó del lado de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania en 2014. Recordad, en 2012 dejó el ejército y ya en 2014 estaba en Ucrania. En aquel tiempo, la Wagner también operó en los territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk, ocupadas por militares y mercenarios rusos. También participó activamente en la famosa toma de Crimea de los hombrecillos verdes. Ha estado, ya lo veis, en todos los fregados en los que ha estado Rusia. El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, aseguró que miembros de Wagner estuvieron implicados en el derribo del avión
en el avión de transporte militar ucraniano Ilyushin Il-76 en Lugansk el 14 de julio de 2014, provocando la muerte de 49 personas. También se le relaciona con el asalto al aeropuerto de Lugansk, el famoso asalto, y a la ciudad de Balsevo, en la región de Donetsk. Que de Balsevo es otro de esos episodios que quedarán para la historia. Igual hago un día un vídeo porque es súper interesante lo que pasó. Ya lo sabéis que los rusos les hicieron una trampa a los ucranianos. Ya haré un vídeo en su momento. Durante el periodo 2014-2015, los servicios de inteligencia de señales ucranianos interceptaron 3 conversaciones telefónicas de Utkin informando al coronel del GRU, Oleg Ivanikov, así como al mayor general Evgeny Nikiforov, jefe del Estado Mayor del 58 Ejército ruso. Estas conversaciones indican que Utkin estaba subordinado completamente tanto al GRU como al mando militar ruso, obviamente. En 2015, un año después de ayudar a aislar a las secciones del este en Ucrania, el grupo Wagner centró toda su atención en Siria, donde el Kremlin le había encargado no solo apoyar al presidente Bashar al-Assad en la guerra civil del país, sino también apoderarse de los yacimientos de petróleo y de gas. En estas aventuras en Siria es más o menos donde se encontraron todos estos elementos de la cúpula de Wagner. El número total de militantes de Wagner en Siria en aquel entonces se estimaba en unos 400 miembros. Sufrieron grandes pérdidas durante esa guerra. En particular, perdieron a muchos de sus militantes en los bombardeos con proyectiles de mortero de la base de las Fuerzas Armadas rusas en octubre de 2015. Muy famoso, que también se solicitó por entonces, no sé si lo recordáis, que digamos que el gobierno ruso enviara más helicópteros y apoyo aéreo. También en las batallas por la ciudad de Palmira en 2016 y 2017. En los primeros 6 meses de la participación de Wagner en Siria, el grupo perdió también no menos de 32 miembros y 80 fueron gravemente heridos. Posteriormente, en Palmira también al menos murieron 9 mercenarios de esta empresa. Las pérdidas totales de mercenarios rusos durante los ataques aéreos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Deir ez-Zor, en solo un día, el 7 de febrero de 2018, se estima en 200 combatientes. Este episodio también es uno de esos episodios, ya lo conoceréis muchos, pero este famoso bombardeo fue muy sonado. Parece ser que Estados Unidos llamaron a Moscú para preguntar qué pasaba con esta gente que se estaba acercando a las instalaciones donde estaban las fuerzas especiales norteamericanas. Y en Rusia se lavaron las manos, dijeron que no sabían quiénes eran y que no les conocían. Y los norteamericanos les comentaron, bueno, pero están hablando en ruso en sus comunicaciones. Y parece ser que desde el Ministerio de Defensa ruso dijeron, no sabemos nada. Y desde el Pentágono comentaron, bueno, pues si no sabéis nada, pues vamos a actuar. Y parece ser que los rusos dijeron, pues bien. Total, que se movilizaron y, bueno, fue una auténtica masacre. Los machacaron. Los machacaron con bombardeos aéreos, los machacaron con los AC-130, los Spectra, ya los conocéis. Los C-130 Hércules que van artillados con 2 cañones de 40 milímetros y uno de 120, y después también las Gatling, o sea que les machacaron. 200 víctimas, 200 fallecidos en una sola jornada. También es para hacer un vídeo, la verdad, porque fue bastante espectacular. Además, reconocido también por la propia Wagner, porque hace 2 semanas, inauguraron un monumento, no sé en qué localidad era de Rusia, por los hechos que habían sucedido en uno de los cementerios de Wagner. Venga, continuamos. En 2017-2019, los combatientes de Wagner lucharon en Sudán del lado del dictador del país, Omar Bashir, derrocado en 2019. En marzo de ese mismo año se supo que al menos 300 mercenarios de Wagner estaban presentes en Libia, donde apoyaban al general del Ejército Nacional, Khalifa Haftar. Según la inteligencia británica, la PMC opera junto a unidades de las Fuerzas Armadas rusas regulares. Que esto es algo que ya sabemos. Utkin, de 53 años, también ha sido acusado de participar en numerosos crímenes de guerra, incluso en Homs, también en Siria, donde supuestamente dio la orden de matar a golpes a un desertor y exigió que se filmara el acto. Durante mucho tiempo se creyó que Utkin era el fundador de Wagner, pero muchos analistas ahora dicen que se trata de una cortina de humo, lo que he comentado antes.
En 2016, Utkin se le vio junto al presidente ruso Vladimir Putin en una recepción en el Kremlin, en un momento en que el gobierno ruso negaba los vínculos de Wagner. Bueno, aquí tenéis la foto de la recepción y aquí tenéis la foto con Vladimir Putin. Se ve un poco así, pero este señor de los ojos cerrados, aquí es Vladimir Putin. Bueno, ya sabéis que también Putin ya ha reconocido que el gobierno ruso ha estado financiando a Wagner con miles de millones de dólares. Y bueno, para finalizar, su ex mujer, Elena Sherbina, indicó en una entrevista a Gaceta que intentaba retomar el contacto con él y, según ella, Utkin sirvió desde el año 2000 en el ejército ruso contra los rebeldes independentistas chechenos y los yihadistas del Cáucaso Norte, pero que dejó el ejército en 2012 y fundó la empresa de seguridad privada Moran Security Group y Slavonic Corps, de los que os voy a hablar ahora también, que es importante tener un poco nociones quién es Slavonic Corps. Aquí os hago un alto para hablar del cuerpo eslavo o Slavonic Corps. Más que nada os lo comento para tener tampoco hay que profundizar mucho, pero bueno, tener una idea, porque Slavonic Corps es la base de Wagner, lo que era, digamos, la raíz de todo lo que ha surgido posteriormente. Pues nada, Slavonic Corps era una empresa militar privada creada en Hong Kong en 2013 por dos empleados de una empresa de seguridad rusa convencional, privada, que era Moran Security Group. ¿Vale? De Moran Security Group, la empresa de seguridad que realizaba servicios, entre comillas, normales de seguridad dentro de lo que es las fronteras rusas. De ahí surge Slavonic Corps o el cuerpo eslavo, que sí que es el embrión de lo que es Wagner y sí que es creación de Dmitry Utkin. Sin embargo, según un estudio noruego publicado en 2020, fue el gobierno sirio quien contrató al grupo de seguridad Moran para ayudar a las fuerzas del gobierno sirio en la lucha contra el Estado Islámico. Esto es lo que os hablaba antes. Parece ser, la historia es que en 2015 más o menos, fue el gobierno, fue Bashar el-Assad el que contrató a Moran Security Group, pero esta empresa de seguridad no estaba preparada para el tipo de misiones que se necesitaban hacer en Siria. Digamos que estaban realizando servicios más de tipo policial, no militar. Como la propia Moran, la empresa, no estaba a la altura de las tareas, y a pesar de que llevaba menos de un año operando en Siria, se tomó la decisión de crear una nueva entidad que fue el famoso Slavonic Corps o Cuerpo Eslavo, que esto sí, como os vuelvo a repetir, que es el embrión de Wagner y creación de Dmitry Utkin. Operativos del cuerpo eslavo se desplegaron en Siria en 2013. Su misión era ayudar a las fuerzas sirias a recuperar las instalaciones petroleras de los militantes en manos de los militantes del Estado Islámico. Sin embargo, surgieron varios problemas de coordinación y logística. El problema clave fue que el cuerpo eslavo dependía del gobierno sirio directamente para la logística, pero en lugar de proporcionarles armas modernas, recibieron armamento obsoleto en cantidades también insuficientes. Su primera misión de combate en Siria terminó con una espectacular derrota cerca de Deir el-Zor. Los supervivientes fueron transportados de regreso a Rusia y la empresa Slavonic Corps se disolvió. La empresa, digamos, que heredó todo esto fue Wagner, que apareció poco después de que el Slavonic Corps dejara de existir. ¿Vale? La historia es esa. La historia un poco es que contrataron a Moran Security Group, empresa de seguridad privada rusa, que no pudo proporcionar los servicios correspondientes en Siria, y entonces en ese momento pues pensaron en crear lo que sería ya la PMC, la Private Military Company, no PSC, Private Security Company. ¿Vale? Ya dieron un paso más y ahí se creó Slavonic Corps, que es el embrión de todo esto. Y bueno, decir que su ex esposa también parece ser que decía que Dmitry Utkin pasó una transición muy difícil cuando dejó las Fuerzas Armadas en 2012. No, le costaba mucho adaptarse, le costó mucho no combatir. Se ve, una carrera militar como oficial de combate y no desgastar sus pantalones en el cuartel. Bueno, un poco su función dentro de Wagner era responsable de operaciones
y Prigozhin pues se encargaba de la parte financiera y de la publicidad, y de las relaciones con el gobierno ruso y con otras entidades, ya que conocía a Putin desde principios de los 90. En apenas una década, los dos se volvieron tan famosos como misteriosos. Utkin operaba en la sombra y fue acusado de todo tipo de atropellos y torturas, ejecuciones, etc. También en la República Centroafricana y en Libia. En 2017, por cierto, se convirtió en el director ejecutivo de Concord Management and Consulting. Vuelvo a recordároslo, Concord es la empresa que tenía Prigozhin para todo el tema del catering y de comida y todo esto. Bueno, se sabe también que Wagner había sospechas de que intentaban cambiar el nombre de la empresa y un poco desvincularse a todo lo que había pasado. Se habló en su momento de que iban a crear otra compañía militar privada derivada de esta llamada La Liga. Esta nueva compañía militar privada lo que pretendía es que filtrar a los combatientes de Wagner menos calificados, incluso a los convictos, y crear una unidad para llevar a cabo tareas más difíciles o importantes. O sea, básicamente sería, digamos, la parte, ¿no?, fea de Wagner, o sea, las misiones más difíciles y probablemente con más riesgo que las llevase la PMC llamada La Liga. En sus últimos meses, Utkin estaba basado casi exclusivamente en el centro de entrenamiento de Wagner en la región rusa de Rostov, que hace frontera con Ucrania. Estaba volcado en ese proyecto. Se refiere en las últimas semanas. Entiendo yo también antes, desde Bakhmut, probablemente hasta la Ansonada de finales de junio. El hombre este estaba dedicado en cuerpo y alma a instruir a toda la carne fresca que viniera desde prisiones, etc. No participaba en ninguna acción de combate ya. Y bueno, la última vez que se la ha visto fue en un vídeo publicado en redes por Prigozhin en julio, en el que el jefe de Wagner se dirigía a los combatientes en Bielorrusia, en la base que estaban montando en Bielorrusia, donde fueron enviados después del famoso motín. Al terminar este vídeo, que yo lo vi ayer, pero no lo he puesto aquí porque tampoco se veía oscuro y se escuchaba a Prigozhin hablar, y al final de este vídeo parece que hay alguien que habla, que dice una frase, concretamente, este no es el final, y parece ser que esa persona era Utkin, pero no se le veía la cara, por eso no tengo el vídeo, no os he puesto el vídeo por aquí porque no merece mucho la pena, la verdad.